Hola, Pablo. ¿Cómo está? Pablo llega para darme instrucciones en el idioma español. Vamos a ¿Es poner verdad, video Pablo? en YouTube. Es verdad. Sí, porque tengo una idea. Hacemos un experimento hoy con YouTube. ¿Ok? Sí. Ok. Hola a todos en YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Gracias. Pablo es mi enseñar. Mi profesor. Mi profesor, es mi profesor. Denis es un muy buen estudiante. Soy Dennis, gracias Pablo. Entonces, la idea es hacer un video YouTube Sí. para mostrarte cómo podemos utilizar esta tecnología para por ti. Para ti. Gracias. Suena bien. Ok, Suena bien. gracias. Buena idea, Denis. Entonces, Pablo está aquí. Él viene una vez cada semana y aprendo español. Hacemos café Café es muy importante. cada vez. Ok. Pablo no funciona sin café. Es bueno aquí. Pablo no funciona sin el café. Pablo no funciona Sin el café. sin el café. Vale. Gracias. Pablo, El café de Denis es el mejor. ¿por qué enseñas español? ¿Por qué enseño español? Sí. Es una buena pregunta. Me gusta ayudar a la gente. Estamos aquí en Los Ángeles, Ok. donde español es muy importante. Sí. Y esa es la razón principal. Y seguro para obtener dinero. Sí, dinero también es una razón, pero Okay. por ejemplo, no es útil enseñar español quizás en Minnesota o Nebraska, Exactamente. como en Los Ángeles o Miami o San Francisco. Es muy útil saber español. Ok. Correcto. ¿Y cuáles técnicos utilizas ¿Qué para técnicas? enseñar? ¿Qué técnicas? ¿Qué técnicas? Gracias. Otra buena pregunta. Pablo me corrige cada vez que... corrige, por ejemplo, cada vez que hago faltas. Sí, Ok, bueno. Me gusta, obviamente, ver diferentes libros. Sí. Y trato de usar diferentes tipos de libros donde el estudiante puede usar lo mejor de la lengua española. Eso es básicamente. Depende también del nivel de la persona. Remarco, I notice. Noté. Note. Note. O notí. Noté. Note. Sí. En el pasado. Sí, notar es el verbo. Notar. Entonces, note. Noté. Sí, notó cada vez noté que tú utilizas técnicos diversos para enseñar. Por ejemplo, algunas veces leemos una historia. Sí. Otras veces estudiamos puntos técnicos. Por ejemplo, los objetos directos o indirectos o pronombres. Sí. Entonces, creo que es muy bien. Sí, usamos técnicas para leer, Sí. escribir. Ok. Me gusta combinar todo. Ok. Otra idea y quiero terminar este video en menos que 30 segundos sí. porque por YouTube. Para YouTube. La otra idea es considerar cómo utilizar YouTube para hacer una lección. ¿Ok? Entonces, let's go. Let's see how this worked. ¿Ok? Una lección, ok. Ok, muy bien.